En esta sección del curso estaremos hablando sobre el teorema de superposición. Y el teorema de superposición es un tema que ya lo habíamos cubierto en el curso de teoría de circuitos DC. En este curso de teoría de circuitos AC no cambia en nada la metodología de el teorema, ¿verdad? Y la aplicación del mismo, ya que a mí me interesa, ¿verdad? Calcular ya sea una corriente o ya sea un voltaje, como lo realizamos en el curso de circuito de corriente directa, ¿verdad? No tanto así potencia, porque el método no aplica para calcular potencia, sí para calcular alguna corriente o algún voltaje, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de fuentes que pueden ser de corriente o de voltaje que hay dentro del circuito. Así que si recordamos de circuitos de corriente directa, si habían dos fuentes, ya sea de voltaje o corriente, yo tenía que buscar la contribución individual de cada una de esas fuentes a esa corriente o a ese voltaje que me estaban pidiendo en el problema. Así que en circuitos de corriente alterna no va a cambiar nada de eso. Buscaremos entonces, dependiendo del circuito que se nos brinde, ¿verdad? Y de lo que nos estén pidiendo, si es una corriente o un voltaje, la contribución individual de cada una de esas fuentes a esa corriente o voltaje que se nos pida. Así que entraremos entonces a un ejemplo para ver de qué se trata. Tenemos este circuito que en este caso tiene dos fuentes de voltaje, una E1 y otra E2. Y lo que se nos pide es hallar la corriente I, esa corriente que va bajando por la reactancia J4, aplicando superposición. Así que lo que se interesa es buscar la contribución de esta fuente E1 cuando apago la fuente E2 a esa corriente I. Y luego buscar la contribución de la fuente E2 cuando apago la fuente E1. Así que hay que hacer el problema dos veces. Si hubiera tres fuentes, habría que hacerlo tres veces. Y pueden ser fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Así que comenzamos buscando la contribución de la fuente E1 cuando apago la fuente E2. Así que en el circuito yo lo redibujo dejando la fuente E1 y la fuente E2 la ponemos en cortocircuito, que es la forma de apagar, ¿verdad? Las fuentes de voltaje. Si hubieran fuentes de corriente, las apagamos con un open circuit, ¿verdad? Circuito abierto. Y ya está, una vez yo hago ese cortocircuito en la fuente de 2, lo que hago es, ¿verdad? Buscar eh, la corriente que le voy a llamar a esa contribución I'. Aquí sería la corriente total del circuito, pero cuando llega aquí al nodo se divide, ¿verdad? Porque aquí nos dijeron que la polaridad es más o menos. La corriente sale por el positivo. Así que a mí la que me interesa es calcular I' por cualquier método que yo conozca, ¿verdad? Y ahí se pudiera usar el método de buscar la Z total, buscando el paralelo de J4 con menos J3 y lo que quede ahí en serie con J4. Se calcula la I total y luego se pudiera aplicar el método divisor de corriente porque tienes una corriente que entra a dos paralelos, que es J4 y menos J3. Eso es válido y funcionaría. Pero buscando el método más fácil, lo más fácil sería entonces buscar una impedancia equivalente entre estas dos que están en paralelo, le vamos a llamar Z'. Y una vez tenga esa Z' en serie con J4, pues ahí pudiéramos aplicar el método de divisor de voltaje para conseguir el voltaje a través de esta impedancia que está aquí, que le voy a llamar V'. Y si tengo ese voltaje, ¿verdad? Ese voltaje entre J4, que es la impedancia, me da la I' que estoy buscando. Y me evito tener que buscar la Z total para luego buscar la I total para luego hacer el divisor de corriente. Que es un método válido y que funcionaría, pero me interesaría más, ¿verdad? Hacerlo de una manera más sencilla. Así que haciendo eso, esa Z' sería J4 en paralelo con menos J3, 4 ángulos de 90 por 3 ángulos menos 90 dividido entre J4
menos J3, así que esa Z' nos da 12 ángulo de menos 90. Así que lo que hacemos es redibujar ese circuito con la fuente E1, con el J4 y ahora la Z' que quedó en esa cajita. En serie con J4, así que aplicaría, ¿verdad? Divisor de voltaje, porque tengo dos impedancias en serie con una fuente, así que quiero calcular el V', así que 10 por Z' entre J4 más Z', 10 por 12 ángulo de menos 90 entre J4 menos J2, y eso me da 15 ángulo 0, con el voltaje V'. Así que como ese voltaje vino de un paralelo en este circuito anterior, pues tengo V' en J4 y en menos J3, ¿verdad? Tendría yo ahí el mismo voltaje porque viene de un paralelo esa Z'. Pues teniendo ese voltaje, la corriente ya la puedo calcular por ley de Ohm. Divido el voltaje entre la impedancia, que es J4, 15 ángulo 0 entre 4 ángulo 90 y me da 3.75. Ángulo de menos 90 como la corriente I', que es la contribución de la fuente 1 cuando apago la fuente 2. Así que ahora lo que nos queda es buscar la contribución de la fuente 2 cuando apago la 1. Y ahí entonces aplicaríamos luego el método de superposición. Así que dejo ahora en el segundo circuito la fuente 2 y apago con un cortocircuito la fuente 1. Y el análisis que tengo que hacer para calcular entonces la corriente que fluye por la reactancia J4, ¿verdad? Si esta es la I total del circuito, porque aquí claramente está invertido la polaridad de esa fuente E2, así que la corriente sale por el positivo, saldría por abajo, se divide, viene parte por aquí y parte por la otra reactancia, pero la que me interesa es esta, que esta es I doble prima, que es la contribución a la corriente que va por la reactancia J4. Así que de varias formas para calcular eso, podemos hacer la Z total, luego de la Z total se halla la I total, luego de la I total se hace un divisor de corriente porque aplicaría, ¿verdad? Igual que en el caso anterior. Y nos saldría, pero la forma más fácil es hacerlo como hicimos el primer circuito. Buscar una Z' entre estas dos. Y luego quedaría esa Z' en serie con menos J3 y una fuente de voltaje, así que aplicaríamos nuevamente divisor de voltaje para hallar el voltaje a través de la reactancia J4, y una vez tenga ese voltaje entre J4 por ley de Ohm consigo la I doble prima, que es finalmente lo que estoy buscando, la contribución de la fuente 2 a esa corriente que va por J4. Así que la Z' es el paralelo de J4 con J4, igual que en circuitos DC, dos resistencias en paralelo me da la mitad, dos impedancias en paralelo en AC, pues me da la mitad, así que me da J2, mi Z'. Redibujando entonces lo que me quedó, tengo el J2 de la Z' que calculé, con el menos J3 que quedó ahí en serie y la fuente E2, así que tengo ahí esa serie, puedo aplicar regla de divisor de voltaje, así que sería voltaje W' es 5 voltios por J2, que es la que me interesa, entre la suma de las dos que están en serie. Esa es la regla de divisor de voltaje, que es menos J3 más J2, que es menos J1. Así que en el numerador nos da 10 ángulo 90 entre menos J1. Eso nos da 10 ángulo de 180, y sabemos que ángulo de 180 o ángulo de menos 180 en trigonometría equivale a negativo 1, así que me daría menos 10 voltios el voltaje W'. Conociendo que ese W' pues viene de un paralelo, ¿verdad? En el circuito que estábamos mirando para la contribución de el E2, pues ya tengo, ¿verdad? Por ley de Ohm calculando la I W' entre J4. Menos 10 entre 4 ángulo 90 nos da 2.5 amperes ángulo de 90.
Y ya estoy listo para aplicar el teorema de superposición, donde la corriente va a ser la contribución de la fuente 1 y la fuente 2. Ahora hay que ver si esas corrientes están o van en la misma dirección que el circuito original, que es quien manda en términos de la dirección de la corriente. Así que lo que hacemos es que miramos el circuito original y la corriente baja. Así que me tengo que fijar si las corrientes bajan son positivas y si suben son negativas. El primer circuito, que fue la contribución de la E1, baja también, igual que el original, así que I' es positiva. Y entonces me verifico el circuito 2 y la I doble prima sube, así que la I doble prima va en dirección opuesta al original, así que se resta. Por lo tanto, cuando aplico superposición sería I' menos I doble prima. 3.75 ángulo de menos 90 menos 2.5 ángulo 90. Si lo cambiamos a rectangular, menos J375 y menos J2.5, eso me da 6.25 amperes, ángulo de menos 90 grados. Y esa sería la corriente del circuito original utilizando el método de superposición.